Mayo de 2021. Norman, Oklahoma. Una llamada anónima desde California rompe la calma de la policía local. La indicación es precisa. Revisen el sótano de una casa de alquiler en West Lindsay Street. Al bajar las escaleras, los oficiales encuentran una caja de almacenamiento negra. Está sellada de forma obsesiva con más de 20 capas de plástico grueso, cuerdas y cinta. Un contenedor hermético que esconde un secreto inconfesable. Al rasgar la primera capa, el olor de la descomposición inunda la habitación. Dentro hay restos humanos irreconocibles. Nadie en esa habitación sabe de quién es el cuerpo. El dueño de la casa jura que solo guardaba las cosas de un amigo. La víctima no tiene nombre. El contenedor llevaba 3 años allí abajo, en absoluto silencio. La pregunta que la policía aún no puede responder en ese instante es: ¿quién está atrapado en esa caja y quién logró ocultarlo durante tanto tiempo? Norman, Oklahoma. Una ciudad universitaria conocida por su tranquilidad. Pero el 13 de mayo de 2021, una llamada telefónica desde California, a más de 2000 kilómetros de distancia, interrumpió la rutina del departamento de policía local. La pista era escalofriante. En el sótano de una vivienda familiar en West Lindsay Street se ocultaba un ocerrestos. Los investigadores llegaron a la residencia. El inquilino, Miguel Muñoz, cooperó de inmediato, permitiendo el ingreso. Al descender los escalones de madera hacia el sótano, los oficiales se adentraron en un ambiente frío y húmedo. Allí, en un rincón oscuro debajo de las escaleras, un objeto rompió la lógica del almacenamiento doméstico. Se trataba de un contenedor de plástico negro de 113 litros. Lo que llamó la atención de los peritos no fue el tamaño, sino el método de sellado. Estaba envuelto de manera casi obsesiva, con entre 20 y 30 capas de plástico transparente, cuerdas y cinta aislante. Al realizar una incisión milimétrica en el plástico, la ciencia forense tomó el control de la escena. Un líquido biológico comenzó a filtrarse, acompañado por la salida de insectos necrófagos y un hedor característico. El contenedor no guardaba herramientas, guardaba un cuerpo. Yo no sabía qué había allí dentro. En 2019, mi amigo Octavio Sánchez me pidió espacio para guardar unas pertenencias debido a una mudanza. Confié en él y lo dejé poner esa caja bajo la escalera. Meses atrás, Octavio y su esposa Desiree se quedaron unos días aquí. Pasé junto al sótano y los escuché discutir en susurros. Hablaban de un cuerpo sin vida atrapado allí abajo. Tuve miedo de que fuera real. Debido al riesgo de perder material biológico, el contenedor fue trasladado sellado al laboratorio. Al abrirlo, confirmamos que los restos pertenecían a una mujer joven. La descomposición era avanzada. Los insectos atrapados en el plástico sugerían que el cuerpo llevaba al menos 3 años en ese ambiente anaeróbico. No había identificaciones. Para los detectives, el misterio apenas comenzaba. Los restos humanos atrapados en la caja negra no tenían nombre. Sin embargo, una orden de registro ejecutada al día siguiente en la vivienda actual de Octavio y Desiree Sánchez aportaría la primera pista documental. Entre los papeles confiscados, la policía encontró documentos bancarios y gubernamentales que demostraban que la pareja seguía cobrando activamente los cheques mensuales de la Seguridad Social destinados a una familiar con necesidades especiales. Una joven que nadie había visto en años. El laboratorio forense comenzó el cotejo de muestras de ADN y registros médicos. Mientras tanto, en la pizarra de la estación de policía, los investigadores escribieron la pregunta que definiría todo el caso. Si el cuerpo llevaba 3 años pudriéndose en esa caja negra, ¿quién era ella? ¿Y cómo es posible que el gobierno siguiera pagando por su existencia? Con el contenedor de plástico negro asegurado y trasladado bajo estricta custodia a la oficina del médico forense en Oklahoma City, la investigación criminal entró en su fase más compleja. Los detectives de la policía de Norman sabían que para atrapar a un asesino, primero debían devolverle el nombre a la víctima. Sin embargo, el avanzado estado de descomposición biológica tras 3 años de encierro anaeróbico hacía imposible la identificación por huellas dactilares o rasgos físicos. La respuesta no estaba en la superficie.
estaba grabada en la estructura celular más profunda. Los peritos recurrieron a la antropología forense y a un meticuloso análisis dental. Al mismo tiempo, los genetistas del laboratorio iniciaron un proceso crítico: perforar el tejido óseo del fémur para extraer muestras de ADN mitocondrial, la única vía biológica viable para obtener un perfil genético limpio. Cuando un cuerpo pasa años en un entorno hermético y húmedo, los tejidos blandos se destruyen, pero los huesos actúan como una cápsula del tiempo. El análisis dental comparativo y la extracción de ADN óseo nos proporcionaron una firma genética exacta. No solo determinamos que los restos pertenecían a una mujer joven de unos 19 a 22 años, sino que pudimos cruzar los datos con bases de datos de personas desaparecidas en la región. Mientras la ciencia descifraba el código genético en el laboratorio, en la jefatura de policía de Norman, los investigadores de delitos financieros seguían el rastro de la codicia. Al registrar formalmente la última vivienda de Octavio Sánchez y su esposa Desiree, hallaron archivada correspondencia federal. A pesar de que la joven que buscaban no había sido vista desde 2018, el gobierno de los Estados Unidos seguía emitiendo de forma puntual los cheques mensuales de asistencia por discapacidad de la Seguridad Social. SSI. Alguien estaba cobrando cada centavo. El nombre en las tarjetas de beneficio era siempre el mismo: Margarita Sandoval, apodada afectuosamente por sus conocidos como Maggie. El fraude financiero fue descarado. Encontramos que el dinero de la Seguridad Social destinado al cuidado de la joven seguía depositándose de forma electrónica. Registramos un desvío total de exactamente $30.912 cobrados entre 2018 y 2021. El dinero entraba a las cuentas y se gastaba de inmediato. Alguien estuvo lucrando activamente con la existencia de una persona que ya no respiraba. El rompecabezas comenzó a completarse con alarmante rapidez. Margarita tenía las capacidades cognitivas de una pequeña y dependía por completo de terceros. Tras cumplir la mayoría de edad, sus beneficios se activaron de forma directa. Fue en ese momento cuando se mudó a Oklahoma para vivir bajo la custodia de su medio hermano, Octavio, y su cuñada, Desiree. A partir de enero de 2018, la presencia de Maggie se desvaneció por completo. No hubo más visitas médicas, registros escolares, ni interacciones públicas. Al revisar los archivos históricos del departamento, descubrimos un antecedente crítico del 17 de febrero de 2018. Años antes de encontrar la caja, la propia Margarita había logrado contactar a los servicios de emergencia. El patrullero que la atendió documentó que la joven presentaba moretones visibles y denunciaba sufrir abusos por parte de su hermano y su cuñada. Fue la última vez que un oficial del Estado la vio con vida. Pocas semanas después, el informe oficial del laboratorio forense llegó al escritorio del fiscal del condado de Cleveland. La prueba de ADN arrojó una certeza del 99,9%. Los restos hallados bajo la escalera de West Lindsay Street pertenecían a Margarita Maggie Sandoval. La víctima ya no era un enigma abstracto dentro de una caja negra. Tenía un rostro, un expediente de abusos documentados y un flujo de dinero que explicaba perfectamente por qué sus cuidadores guardaron silencio durante 38 meses. La investigación forense había resuelto la identidad, pero ahora iniciaba la batalla legal. Los detectives preparaban los interrogatorios definitivos. Estaban a punto de descubrir que el horror en esa casa no solo implicaba el crimen, sino el macabro proceso de mover la pesada caja de una habitación a otra, huyendo del delator olor. Con la confirmación de que los restos pertenecían a Margarita Maggie Sandoval, la policía de Norman no tuvo que desplegar una cacería humana para dar con los responsables. Los sospechosos ya estaban bajo el radar de la ley. Octavio Sánchez, hermano de la víctima, se encontraba recluido en una prisión federal cumpliendo una condena previa por delitos de armas, independientes al caso. Su esposa y cómplice, Desiree Sánchez, fue localizada en un complejo de apartamentos en Norman. Vivía una rutina normal, mientras el cuerpo de su cuñada se pudría a pocas cuadras de distancia. ¿Dónde estaba el resto de la familia biológica de Maggie? Lejos de haberla abandonado por indiferencia, sus hermanos y tías en California llevaban desde 2018 interponiendo denuncias de desaparición. Sin embargo, el sistema les falló. Cada vez que llamaban, Octavio y Desiree las bloqueaban, cambiaban de teléfono o daban excusas falsas afirmando que la joven no quería hablar con nadie.
Los responsables habían creado un muro de desinformación blindado por el flujo continuo de dinero del gobierno. Nosotros la buscamos. Yo sabía que Octavia y Desiree solo se acercaron a Maggie cuando cumplió 18 años y el gobierno empezó a pagarle sus beneficios de discapacidad. Nunca imaginamos que sus vidas estuvieran en peligro. Descubrir que la misma sangre de nuestra familia le quitó la vida por un puñado de dólares es un dolor que destruyó nuestra familia por completo. Durante los interrogatorios, la fachada de la pareja se derrumbó. Los peritos informáticos recuperaron mensajes borrados de sus cuentas. Los textos eran explícitos y macabros. Durante 3 años, la pareja discutió de forma recurrente sobre cómo y cuándo mover el contenedor negro de habitación en habitación dentro de la casa debido al insoportable olor. Incluso, en un intento desesperado por desviar la culpa, Octavio envió un manuscrito desde prisión alegando un accidente. Discutimos y ella cayó de espaldas contra el mueble del televisor. Desiree no tuvo nada que ver. Pero la evidencia forense demostró que ambos planificaron el ocultamiento y el cobro del fraude financiero. Mi mamá y mi padrastro me pidieron que los ayudara a envolver la caja grande de plástico negro, con capas de cinta y bolsas. Yo era menor, no sabía qué había dentro. Ellos me dijeron que nos estábamos mudando y que lo que estábamos sellando con tanto cuidado era un juguete grande, un regalo sorpresa. La prueba reina que selló el destino de Desiree Sánchez fue puramente forense. Los técnicos de laboratorio lograron aislar una impresión de palma humana en una de las capas intermedias de la cinta adhesiva industrial que envolvía herméticamente el contenedor. Era la huella de Desiree. No había duda de su participación física en el embalaje, mientras continuaba gastando los $34.112 robados de la seguridad social de Maggie. El rompecabezas judicial se cerró de manera contundente en el Tribunal de la Corte de Oklahoma. Tras un juicio desgarrador, Desiree Sánchez fue declarada culpable en primer grado y traslado ilegal, recibiendo una condena de cadena perpetua más 5 años de prisión. Meses después, ante el peso de las evidencias científicas y los mensajes de Facebook, Octavio Sánchez renunció a su defensa, se declaró culpable de crimen involuntario y recibió exactamente la misma pena: cadena perpetua tras las rejas. La ciencia forense y una llamada anónima de larga distancia lograron rasgar las 22 capas de plástico que pretendían sepultar la verdad. Margarita Maggie Sandoval ya no es una cifra de un fraude financiero ni un secreto bajo la escalera. Su nombre fue restituido, y quienes intentaron borrarla de la existencia pasarán el resto de sus días en el frío aislamiento de una celda penitenciaria. Al conocer este caso, la gente inevitablemente se pregunta por qué su madre no la protegió. La realidad es profundamente triste. Su mamá simplemente no tenía la capacidad física, económica ni mental para cuidar de una joven con necesidades tan complejas. Maggie pasó su vida en hogares estatales de California porque su entorno no podía sostenerla. Cuando su hermano y su cuñada se ofrecieron a cuidarla en Oklahoma, parecía una oportunidad de tener un hogar, pero en realidad fue una trampa de codicia. El sistema se conformó con ver que los papeles financieros estaban en orden, mientras ellos usaban la incapacidad de la madre para aislar a Maggie en un sótano. Al final, la ciencia impidió que la borraran del mapa. Este caso nos recuerda de la forma más brutal que las personas más vulnerables de nuestra sociedad nunca deben quedar invisibles. Margarita Sandoval descansa hoy en paz. Su historia permanece como un recordatorio de que incluso bajo 22 capas de plástico y el silencio de un sótano, la verdad siempre encuentra una forma de salir a la luz. Mayo de 2021.